Bienvenida a su participación, sus preguntas, sus comentarios a nuestros invitados en nuestro segmento de entrevistas que iniciamos este viernes, 1 de noviembre, conversando con Miguel Pérez Pirela. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer siempre, mi cariño y mi admiración. Bien, aquí siempre tenemos una conversa siempre bien interesante cuando viene Miguel Pérez Pirela, que además esta semana tuvo la oportunidad de hablar con el presidente. Sí. Estuvo ayer el lunes en el programa con Maduro Más y de allí surgieron varios temas interesantes sobre el tema de los BRICS, sobre lo que ha sido esta cumbre y toda la semana lo que ha transcurrido de lo que de allí se desprende y de esta situación que el presidente dice, bueno, que hasta última hora Brasil no se iba a oponer y que esto fue un cambio de último minuto lo que ocurrió, pero hay un asunto de fondo allí, que ha sido la respuesta de los funcionarios diplomáticos de Brasil, y es que no hay confianza, la confianza se quebró, porque ellos esperaban que después del 28 de julio, bueno, el gobierno de Venezuela dijo que iba a dar la información sobre el resultado y todos están a la espera, no solo Brasil. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Muy buenos días también a toda la gente que nos ve y que nos sigue. Un gran placer estar aquí. No hay razonalmente una explicación. Yo la tengo y quizás más adelante la vamos a conversar. Frente a la inefable, a la vergonzosa, a la inexplicable actitud de Lula da Silva frente al tema de Venezuela en los BRICS. Es decir, pero de Lula o de sus funcionarios, porque incluso en la narrativa hay una diferenciación. No, la diferenciación la hace el presidente Nicolás Maduro porque él sigue apostando a la integración. No soy vocero del gobierno y como analista te digo, Luis Ignacio Lula da Silva, que él es el jefe de Estado. Claro. Es decir, pero Pirela no hace esa separación, es una posición de Estado. No, porque esa separación la está haciendo el presidente Nicolás Maduro precisamente para abonar a la unidad, a la integración, ¿no? Que por cierto, él ayudó a construir siendo canciller, longevo canciller del presidente Hugo Chávez, CELAC, UNASUR. Claro. Es decir, cuando el presidente Nicolás Maduro no habla directamente de Lula da Silva, de alguna forma, está respetando esta historia en común. Pero yo como analista, como doctor en filosofía política, responsabilizo principalmente a Lula da Silva. Además, ¿por qué? Porque cuando tú dices que Lula da Silva, a través de, por cierto, un asesor, que es Celso Amorín, es un asesor, no es un miembro como tal del Estado, no hace parte de Itamaraty como funcionario en toda regla. Habla que faltó la confianza o estaba esperando las actas o esa pantomima que habla precisamente del desconocimiento que tienen del sistema electoral venezolano. Es una excusa tomada por los cabellos y te lo dice un calvo. ¿Por qué? Ahí está Arabia Saudita, ahí está China, ahí está Irán, ahí está Rusia. Es decir, ahora Celso Amorín, Luis Ignacio Lula da Silva van a entrar en lo propio de los sistemas electorales de esos países, visto por el occidente como no democracia, ¿no? Cuando se han cuestionado los procesos electorales también. No es que... En China el partido único, en Rusia también se cuestionaron las elecciones de Putin. Cuestionado por la Unión Europea, por la Francia, donde Macron perdió unas elecciones legislativas y puso al primer ministro a dedo. Es decir, cuestionada por los Estados Unidos, donde se están quemando papeletas en estos momentos a pocos días del 5 de noviembre. También eso es un tema de gran hipocresía. Pero si es sobre el tema político, los BRICS no están sustentados sobre una unión de visiones políticas. Si los BRICS se ponen entre ellos a ver los sistemas electorales o la política interna de cada uno, no van a ningún lado. Es decir, eso es una excusa burda. Ahí convergen distintas formas de organización de países. Es lo propio de los BRICS y del mundo multipolar. De hecho, hermano mío, al inicio la Unión Europea, eso que llamamos la Europa Schengen, no era una unión política, no existía un Parlamento Europeo, era una unión económica para temas de aduanas al inicio. Y de los BRICS es un tema de unión alternativa económica contrahegemónica al peso de los países del G7 de la OTAN. Entonces, ya meterse por el lado electoral es una excusa burda. Si nos metemos por el lado económico, es decir, que Lula da Silva dice que Venezuela no puede entrar por temas económicos, estamos hablando del país con mayores reservas de petróleo del mundo, de uno de los 5 países con mayores reservas de gas. Es decir, con la entrada de Venezuela a los BRICS,
6 de cada 10 barriles de petróleo que iba a ser producido en el mundo, 6 de cada 10, es decir, el 60% de los barriles de petróleo del mundo iba a ser producido por países de los BRIC. Es decir, ni la excusa política ni la excusa económica. Aquí está pasando varias cosas. Porque decir que esto se trata única y exclusivamente de un ataque del gobierno de Lula contra Venezuela es cierto, pero no solamente. Decir que se trata de un ataque de Lula a los procesos de integración nuestroamericanos regionales es cierto, pero no solamente. ¿Y por qué Lula, para ahondar un poco en eso, por qué Lula atentaría contra Venezuela si Lula ha sido históricamente un aliado de Venezuela? Ahí voy. Decía ahora que Lula es un agente de la CIA, que Lula está haciéndole el juego al bolsonarismo y... Ahí voy. No se trata de un ataque solo contra Venezuela, primer nivel. No se trata solo de un ataque contra los procesos de integración nuestroamericanos. Divide y vencerás, lo que siempre ha hecho los Estados Unidos. Segundo nivel. Y respondo entonces a tu pregunta. Tercer nivel, es un ataque directo contra los BRIC. Es decir, mira la gravedad de lo que está sucediendo, y esto lo está viendo Xi Jinping, China, y esto lo está viendo Putin, Rusia. Fundadores y motores. Pero Brasil es fundador de los BRIC. ¿Por qué atentaría contra la misma instancia que fundó? A eso voy. Porque Brasil en estos momentos colocó a los Estados Unidos, a los tentáculos de los Estados Unidos, con voz y con voto, en el meollo mismo de los BRIC, de los países fundadores. Y tú dices por qué. Esto tiene una explicación, esto tiene varias explicaciones, pero una primera explicación tiene que ver parte del hecho de cómo llegó Lula a ser presidente nuevamente. Y esto yo lo dije en diferentes escenarios en el momento mismo de las elecciones presidenciales de Brasil. Era prácticamente imposible que Lula le ganara a Bolsonaro. Prácticamente imposible. Los números no le daban. Y para que esto fuese posible, Lula tuvo que llegar a la presidencia con peligrosas alianzas. Porque el Partido de los Trabajadores tuvo que hacer pactos no solamente con el centro derecha, no solamente con la derecha, sino con un poquito más allá. Es decir, cuando tú ves los funcionarios que actuaron directamente allá en los pasillos de la cumbre de los BRIC, te das cuenta que son funcionarios que representaron en su momento a Michel Temer y a Jair Bolsonaro. De ahí algo que se ha dicho directamente el gobierno, a través de un comunicado oficial, el gobierno de Venezuela. Existe una continuidad entre las decisiones internacionales de Lula y las de Bolsonaro e incluso las de Temer. Y aquí tiene muchísimo que ver porque Lula no puede gobernar. Mira, Lula acaba de perder justo después de la cumbre unas elecciones municipales. Salió aplastado. Así mismo es aplastado porque solamente ganaron una gran capital, es decir, perdieron el 99.99% de todo. Fue una debacle, porque en estos momentos Lula no está gobernando Brasil. Lula está siendo gobernado por los intereses de la derecha brasileña, que a su vez responden directamente a los intereses del Departamento de Estado, es decir, de los Estados Unidos, ¿a través de qué? A través de Itamaraty. Ahora Itamaraty se hizo famoso entre los venezolanos, nadie sabía que era Itamaraty. Bueno, Itamaraty es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, pero no es cualquier Ministerio de Relaciones Exteriores. Es una especie de PDVSA en la Cuarta República, es un Estado dentro del Estado que posee una tradición de formación incluso de sus funcionarios por parte de las lógicas imperiales de los Estados Unidos. No es muy casual, nos toca hacer una pausa, y no es muy casual que todo esto se descubra después del 28 de julio y de la incertidumbre que algunos tienen sobre el resultado, porque si es una continuidad desde que estamos hablando del gobierno de Michel Temer hasta el día de hoy, creo que en algún momento se hubiese expresado, ¿no? Sí, pero el 28 lo hablamos al regreso de la pausa. El 28 de julio fue una excusa. Vamos a hacer una pausa. Miguel Ángel Pérez Pirela con nosotros en estudio. Hablábamos la parte anterior de esta situación que se ha vivido en los BRICS y la postura del gobierno de Brasil, bueno, del asesor del gobierno de Brasil, que nuestro invitado hace la separación, porque y ciertamente es así. Celso Amorín no forma parte del gobierno formalmente, es un asesor especial designado así por el presidente Lula da Silva. Pero si esta continuidad, lo que hablábamos antes de ir a la pausa, si esto es así, si en efecto estamos viendo una conducta que viene del gobierno de Michel Temer, que siguió con el gobierno de Jair Bolsonaro y que, bueno, que se explica en estas alianzas que Lula tuvo que hacer para poder ganar en segunda vuelta a Jair Bolsonaro, es muy casual que todo esto se descubre después del 28 de julio y que Venezuela sea precisamente como el punto del descubrimiento de esta situación. Sí, mira, yo te voy a responder con algo muy grave.
y me tomo la responsabilidad de lo que voy a decir. De hecho, ayer, en mi programa Desde Donde Sea, que transmitimos todos los jueves en la noche a través de laiguana.tv, realicé un editorial sobre el tema. Prácticamente después de La Iguana es aquí, en tu programa, en Globovisión, donde lo voy a destapar. Detrás de esta postura, en un primer momento irracional, que pareciese irracional por parte del gobierno de Lula, se esconde, querido hermano, algo mucho más grave. Mira lo que te voy a decir. Y es el rumor que corre en los pasillos diplomáticos, consulados y embajadas de Washington, en relación a lo que podría pasar en los primeros días de enero. El 10 de enero, que es la fecha que todos enfilan. Y el 5... claro, la instalación de la Asamblea. La instalación de la Asamblea Nacional y de su directiva. Pues en esos pasillos donde se rumoreaba, permíteme la expresión, que iba a haber un blackout eléctrico en Venezuela, y lo hubo en su momento, en esos pasillos diplomáticos de Washington, consulados en plural, embajadas en plural, donde se dijo que un diputado de la Asamblea Nacional se autojuramentaría como supuesto presidente de Venezuela, el inefable Guaidó, y sucedió. Desde hace ya un tiempo se está diciendo que existe la intención manifiesta por parte de los Estados Unidos y otros países de plantear una invasión a Venezuela. Miren lo que estoy diciendo. Miren lo que estoy diciendo. Y que en esta invasión participaría, o al menos lo sabría, o tendría alguna participación, o estaría involucrado de alguna manera, Brasil y Guyana. Alguien puede decir, pero Pérez Pirela se volvió loco, amanecemos con una noticia completamente delirante, pero hago yo una pregunta. ¿No fue desclasificada ya la noticia hace algunos meses de que Bolsonaro estaba jurungueando a generales brasileños para una invasión a Venezuela? Eso fue público, notorio y comunicacional. Que una parte importante de los generales brasileños dijeron, nosotros no nos vamos a meter en esta locura, y zapatearon, valga la expresión popular, a Bolsonaro es otra cosa. Bueno, pero así como eso es público y notorio, también es público y notorio que Kamala Harris dijo que no se va a usar la fuerza militar en Venezuela, y la representante del Comando iba, Sur rarísimo, dicho, ¿no? Rarísimo. A eso iba, rarísimo, porque es como el que se roba la gallina. ¿Qué gallina? Es como fue una huida hacia adelante, pero voy más allá. Estos planes estarían fraguándose, gane el 5 de noviembre Kamala Harris o Donald Trump, o gane Donald Trump. Es más, sobre estos planes ya sabrían incluso miembros fundadores de los BRIC. Tomas agua. No, pues, tomo bastante agua. ¿Por qué? No tiene que ver con... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya en el pasado, además, aquí hubo intentos de invasión por aquí, por la costa central, caribeña, venezolana. Hubo intentos de invasión también, recuerdas tú, por Cúcuta, la batalla de los puentes. Claro, es decir, la batalla de los puentes. Lo que estamos diciendo en estos momentos no es ni inédito ni alocado, ya ha pasado. Es más, nos fuimos ayer, Madeleine García, una colega tuya, estuvo en laiguana.tv entrevistada por el comunicador y diputado Alberto Álvarez, y sacó incluso documentos desclasificados que datan del 2007, cuando ya estos planes de invasión, documentos desclasificados en los tiempos de Chávez, cuando ya estos planes de invasiones se venían fraguando. Ahora, planes de invasiones, te pregunto y nos pregunto, militares, paramilitares, y cuando comenzamos a ver ya casi Venezuela, y cuando comenzamos a escudriñar en declaraciones y posturas de María Corina Machado, de Julio Borges, de Juan Guaidó, de Leopoldo López, de Antonio Ledesma, de Edmundo González Urrutia, toda esta hipótesis, por ahora, y espero, toco madera, toma aún más sentido. Porque aquí lo que está pasando es que para el inicio del año que viene, 5 de enero, 10 de enero, 2 fechas fundamentales, lo único que le queda a la extrema derecha venezolana
al antiguo G4, a la antigua PU, que implotó, es precisamente la vía de la violencia. Ellos perdieron las elecciones, ellos perdieron la calle. En estos momentos... Bueno, ellos dicen que ganaron las elecciones. Bueno, y que tienen una página web donde pueden ver que ellos ganaron. No, pero lo están diciendo desde hace 25 años. Lo dijeron con Manuel Rosales, con Capriles. Ese cuento es en 100 años de soledad, el cuento del gallo pelón, decía Gabriel García Márquez. Eso no es nuevo. O sea, lo único que le queda a ellos es que vengan fuerzas extranjeras y los saquen de donde están jugando al escondido, María Corina Machado, y los coloque sobre la sangre, sobre la muerte, sobre la zozobra del pueblo venezolano, todo chavista, independiente y opositores, en Miraflores. No les queda otra, no les queda otra. ¿Por qué? Porque intentos de magnicidio ya lo intentaron, valga la redundancia. Invasiones también. Ya hicieron gobiernos paralelos, que es lo que van a hacer ahorita con Edmundo González Urrutia, ahí no hay sorpresa. Y en todo fallaron. Bueno, ellos insisten, sanciones, ellos insisten en bloqueo. que el mundo viene a Venezuela, que el mundo se va a juramentar en Venezuela. ¿Bajo qué hipótesis? Si una persona que hizo todo lo... Muy bien. Una persona que hizo todo lo posible por irse de Venezuela, ahora promete que va a venir. ¿Por qué Edmundo González Urrutia? ¿Por qué María Corina Machado? No le dicen por una vez, Dios santo, la verdad los venezolanos dicen, ¿bajo qué condiciones vendría Edmundo González Urrutia? ¿Será bajo las condiciones de una invasión militar o paramilitar? ¿Será que algo tiene que ver esto de ya casi Venezuela? ¿Será que están jurungueando? Y ayer justo en la noche, antes de venir a esta entrevista, un medio de comunicación estadounidense publicó los planes que tuvo en su momento Trump para invadir a Venezuela a través del malestar creado y la zozobra en el mundo militar. Es decir, el próximo año que comienza, ya estamos a pocos días del 5 de noviembre, de las elecciones en los Estados Unidos, parece una vez más vislumbrar un horizonte donde la extrema derecha está apostando a las invasiones, a la desestabilización, a las mal llamadas guarimbas, etc. No aprendieron nada. No aprendieron nada. Y termino mi respuesta. ¿Y qué aprendió el gobierno? Porque el gobierno tampoco puede pasar la vida defendiéndose, el gobierno tiene que gobernar. Bueno, el gobierno. La percepción es que, bueno, y mientras siga esta coyuntura, el gobierno se defiende y no... Hasta que me demuestre lo contrario, aquí el único que está gobernando es Nicolás Maduro Moro. Claro, aquí el que acaba de colocar un nuevo tren ministerial es Nicolás Maduro Moro. Ayer precisamente se renovó el procurador de este país, el fiscal general de la República, etcétera. Es decir, aquí está gobernando. Aquí el que participó y se dio la mano con Xi Jinping, y Xi Jinping dijo nuestra amistad de hierro, es Nicolás Maduro. Aquí el que estuvo con de la Putin. Gente están quedando de alguna manera en segundo plano en esta coyuntura política. Es decir, lo que está pasando en la calle con el tipo de cambio, lo que está pasando en materia económica, no está en el discurso de la política hoy. Unos hablan del 10 de enero con Edmundo González y otros hablan del 10 de enero con Nicolás Maduro. Ahí tocas un tema fundamental que como venezolano me preocupa mucho. No pudieron electoralmente. Y ahora se están yendo, lo anunció Capriles, por cierto, hace algunas semanas. Si quieres ahorita hablamos de eso. Al regreso de... dijeron no pudimos electoralmente, vamos otra vez por la guerra del dólar paralelo. Hablamos de eso al regreso de la pausa con nuestro invitado. Bueno, mientras está esta discusión de qué va a pasar el 10 de enero, qué va a pasar el 5 con la juramentación de la Asamblea, porque también incluso pudiéramos ir más allá, a lo mejor la Asamblea de 2015 dice que también se va a instalar el 5 de enero. Mientras todo esto ocurre, está en los discursos de los dirigentes políticos, la gente en la calle está, bueno, afrontando los problemas de la cotidianidad, que es el dólar, la variación del tipo de cambio, las fallas en materia de servicios públicos. Yo le decía a Miguel Pérez Pirel antes de ir a la pausa que, bueno, que el gobierno no puede pasar los próximos meses defendiéndose, aferrándose a la victoria y aferrándose a no ceder espacio, y que tiene que, por supuesto, abordar estos temas que uno está en el discurso de la política. Sí, es que yo soy de los que parten de esa teoría científica que uno puede bailar y masticar chicle a la vez. Es decir, es más difícil que caminar. Bueno, se han visto casos. El gobierno, Capriles lo anunció. Sí, Capriles está anunciando muchas cosas, ¿oíste? Si quieres hablamos de eso. Capriles lo anunció casi que frotándose las manos, que se vendría el tema nuevamente del dólar paralelo. Qué casualidad. El dólar estuvo durante meses, años, estable
y de pronto pierde la oposición las elecciones presidenciales y se meten otra vez por el tema del dólar paralelo. Y yo hago un llamado al gobierno nacional. Una de las guerras fundamentales que nosotros debemos afrontar como venezolanos y venezolanas es la guerra económica, es la guerra en el abasto, es la guerra en el pulilavado, es la guerra en la panadería. No podemos dejar que se instale una vez más el dólar paralelo controlado desde oscuros intereses en Cúcuta o en Miami. Pero hablando de Capriles, mira, Capriles ha venido diciendo, confesando cosas que quizás han pasado por debajo de la mesa. Hay un lanzamiento de dardos de lado y lado y se han hecho cosas allí. Salen cosas interesantes. Por ejemplo, todas las alarmas que ha encendido el gobierno sobre la corrupción dentro de la oposición, Capriles las está demostrando. Es decir, Capriles está diciéndole a Julio Borges, a Guanipa contra Capriles, Julio Borges contra Capriles, que eso es un nido de corrupción, pero lo están confesando ellos mismos. ¿Durante cuánto tiempo el gobierno, o al menos el chavismo, en sus diferentes modos denunció eso? Capriles, por ejemplo, confesó que los medios supuestamente democráticos, supuestamente alternativos de la derecha, todos están pagados. Portales como La Gran Aldea, por ejemplo. Etcétera, youtubers, supuestos analistas, todos están pagados. Ya Capriles lo confirmó. Capriles confirmó que fue cierto el intento de magnicidio y los llamados a violencia. Mira, Capriles dijo que Guanipa, uno de los Guanipas cuando gana, porque las ganó las elecciones en el Estado Zulia, no aceptó la gobernación porque Julio Borges le dijo que se venía un gobierno paralelo y él iba a tener un rol fundamental. Es decir, Capriles está demostrando a los cuatro vientos en diferentes alocuciones, entrevistas, etcétera, todo lo que el gobierno bolivariano ha venido denunciando de la oposición. Pero Capriles también, y volvemos al tema económico, anunció que se venía, y así está sucediendo, el reavivamiento de una guerra económica a través del dólar paralelo. Y el dólar paralelo ataca a chavistas, a independientes y a opositores. Y el dólar del BCB también los ataca, porque el dólar del BCB también ha desplazado su banda, ¿no? Y ahí tomo tu palabra para decir esto, la mejor campaña electoral que puede hacer la extrema derecha y la derecha es precisamente la del dólar paralelo. Recordemos que ahorita estamos en una especie de tranquilidad postelectoral. Ya el 18 de noviembre se viene la feria. Algunos dicen que no es tranquilidad, que es incertidumbre. ¿Quiénes dicen? No, estoy de acuerdo. No están muy tranquilos por lo que pasó. Estoy de acuerdo. Cuando digo tranquilidad lo coloco entre comillas, pero voy precisamente a eso, que comenzando el año comienza una campaña electoral. Se vienen mega elecciones. Aquí se va a decidir elecciones municipales, alcaldes, regionales. Aquí, es decir, y la mejor campaña electoral que se puede hacer es precisamente una lucha frontal a través de las instituciones del Estado, pero a través del ciudadano chavista, independiente y opositor contra este dólar paralelo. Mire, aquí lo que nos estamos jugando en Venezuela es la paz contra la guerra, es la estabilidad contra las guarimbas. Es decir, seguimos en esa apuesta, hermano. Y tú decías algo, y con mucha razón. Pero esa apuesta no puede significar el todo o nada. Es decir, esa apuesta no puede significar que desaparezca la oposición, porque todos ahora son considerados de fascistas, neofascistas, extremistas. No todos. Hay María Corina Machado, Julio Borges, Ledesma, Edmundo González Urrutia. Esa oposición esa oposición fascista de la extrema derecha, que está planeando intervenciones militares o paramilitares, cada vez está más aislada. Y a los que ellos llamaban alacranes, esta oposición democrática es una oposición que está surgiendo, es una oposición que va a tomar lugares importantes en la próxima Asamblea Nacional, en las próximas municipales, en las próximas regiones. Ahora, nadie me está pidiendo este consejo, pero esa oposición tiene que ser más autónoma, autónoma de la extrema derecha y autónoma del gobierno. Mira, Chávez lo decía siempre. Pero autónoma del gobierno, ¿por qué? Porque el gobierno No, sino que no puede dar por cierto que algunos son actores del gobierno. No, lo digo colaboracionistas. Lo digo por la Cuarta República. Es decir, aquí no podemos caer en la trampa
de que adecos y copellanos durante 40 años decían, hablaban y proponían estrictamente lo mismo. Aquí no podemos volver a un pacto de punto fijo. Y el chavismo no puede crear, lo decía siempre Chávez. Es decir, aquí se necesita una nueva oposición, pero decía Chávez, nosotros no podemos crearla. Es decir, en una democracia la oposición debe crearse a sí misma. Y esta nueva oposición o esta oposición democrática tiene que tener una identidad propia para que esto no sea un pacto de punto fijo. Y esta identidad propia la tienen que crear ellos mismos, con alianzas, es tan malo hacer el pacto de punto fijo. El pacto de punto fijo significó la alternancia en el poder. Hoy no... Algunos reclaman alternancia. No, bueno, ahí entramos en temas historiográficos. Era prácticamente un partido único que se pasaba el poder cada 5 años. Es decir, que cambiaba todo para que no cambiase nada, porque en realidad detrás de Acción Democrática y COPEI estaban los generales de los Estados Unidos en Fuerte Tiuna, estaba el control absoluto sobre el cerebro de PDVSA, no podemos volver a eso del acuerdo. Aquí tiene que nacer una oposición que, aún siendo democrática, se le plante también a las políticas del gobierno con una posición propia. Hacia eso vamos. Ahora, esta oposición, y era donde quería llegar, querido hermano, esta oposición de extrema derecha que en estos momentos tenemos, y esto es muy peligroso lo que yo voy a decir, esta oposición está implotando. Estamos en los últimos días del antiguo G4, ¿te acuerdas? De la Coordinadora Democrática en su momento, de la Plataforma Unitaria, está implotando, ya se ven las peleas entre Capriles y Julio Borges, entre Julio Borges y los Guanipa, entre Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Es decir, ya esa oposición con las elecciones del 28 de julio terminó de implotar. Ahora es necesario que nazca con fuerza, vigorosa, como alternativa, con identidad política, una nueva oposición, que yo estoy seguro que están haciendo. Algunas veces les falta un poco de guáramo, hay que decirlo. Vamos a revisar los comentarios de la audiencia. Lamentablemente se nos acabó el tiempo acá. Varios usuarios que han participado a través de nuestra plataforma en Telegram. Por acá Henry nos escribe: buenos días, saludos. Pregúntale al invitado qué tipo de analista como él, que manifestó el 28 de julio que María Corina no ganaría las elecciones, y ahora qué opina sobre las actas y cuál es el rol del CNE. Rápidamente, pues tenemos bastantes, a ver si podemos... No, el tema de las actas, todo el que conoce el Consejo Nacional Electoral se da cuenta que el tema de las actas fue una campaña publicitaria de María Corina Machado. Mira, es algo muy sencillo, lo digo aquí, mirándote a los ojos, venezolano, mirándote a los ojos, venezolano. Si Edmundo González Urrutia hubiera tenido las actas que demostrasen, son ellos los que tienen que mostrar las actas, según las leyes venezolanas, que demostrase que ganaron las elecciones, ellos tenían que ir al Tribunal Supremo de Justicia y hacer una apelación. No lo hicieron. Porque dicen que el TCJ no es independiente. Ah, bueno. Entonces, que ese TCJ lo nombró la Asamblea. Pero ahí estuvo María Corina Machado validándolo. Entonces después dicen que el Consejo Nacional Electoral no sirve, pero ahí está Manuel Rosales gobernando. Ahí estuvo María Corina Machado como diputado, ahí estuvo Juan Guaidó como diputado. O resulta que las instituciones venezolanas solamente funcionan cuando están a favor de ellos. Aquí hay instituciones republicanas serias que tienen que ser respetadas. Ya basta este relato de que esto es una república bananera y solamente las instituciones funcionan cuando está de parte de los resultados opositores. Oscar Martínez, por acá, buenos días. Pase lo que pase, Venezuela de alguna manera ya es parte de los BRICS, eso no lo para nadie. Por acá también lo dijo el presidente de forma muy diplomáticamente elevada en la reunión de los BRICS. Dijo, hemos participado en más de 200 reuniones de los BRICS. Venezuela hace parte de los BRICS y va a entrar a los BRICS más allá de la necesidad de Lula da Silva. Los BRICS es un tema maratónico, no es una carrera de 100 metros. Héctor González por acá, buenos días, feliz inicio de mes. El problema de su invitado es que apoya con afán al gobierno. Si los venezolanos perdimos la confianza en el gobierno, ¿qué podemos esperar del resto de los países? Bueno, yo apoyo al gobierno bolivariano, yo no lo escondo. Y eso no me quita ser doctor en filosofía política de la Universidad de la Sorbona y tener ideas. ¿A quién tengo que apoyar? ¿A Lup? ¿A Capriles? ¿A Guaidó? ¿A Leopoldo López? ¿A Ledesma? No, yo apoyo al gobierno nacionalista bolivariano y eso no me hace ser menos venezolano ni menos analista. Mira, mi tesis doctoral, rapidito, ¿sabes sobre qué fue? Sobre el contrato social de Thomas Hobbes, a partir de las teorías de John Rawls en un libro que se llama Theory of Justice, una teoría de la justicia, donde decía que todo contrato social tiene que hacerse a partir de las identidades, no escondiéndolas, para que podamos saber quién es quién en este país. Claro. Por acá también Manuel Santiago, con esto nos vamos. Pregúntale al invitado si tiene razón el fiscal general cuando dice que Lula fue captado por la CIA. Mira, qué buena pregunta. Parece que la historia le dio la razón. En todo caso fue ratificado. Hubo dudas, hubo momentos de suspenso. Bueno, como en toda democracia, que se respete.
Carlos Lozada por acá, pacto de punto fijo, fin del partido único y el PSUV que somete y crea partidos. No todos son fascistas, solo los que le fastidian o incomodan al PSUV, dice por acá Carlos Lozada. Bueno, acaba de haber unas elecciones con más de 10 partidos participando, más de casi 30 organizaciones sociales, variopintas que van desde la extrema derecha, Edmundo González Urrutia, pasando por partidos ecologistas, partidos social cristianos, partidos socialdemócratas, partidos revolucionarios, de extrema izquierda como los Tupamaros. Es decir, que en Francia, país que conozco muy bien, donde viví muchos años, en Italia, partidos que conozco muy bien y en donde viví muchos años, a lo sumo hay 2 partidos compitiendo realmente en las elecciones, cuando a lo máximo 3, en los Estados Unidos hay 2, republicanos y demócratas. Pero si vemos el resultado, en la práctica había 2 partidos compitiendo realmente, que era el PSUV y la MUD. Organícese, que se organicen los otros 8 partidos que participaron, ¿sí? de la oposición democrática, que hagan un solo partido y tú vas a ver que van a tener peso. Mientras ellos se sigan archidividiendo, el chavismo va a seguir ganando. Y fue lo mismo en la Cuarta República. Mientras que la izquierda se archidividió, seguía ganando Acción Democrática y COPEI. Ahora, eso es tema de los partidos, no de nosotros los analistas y comunicadores. Gracias por venir esta mañana. Miguel Ángel Pérez Pirela con nosotros, 7:33 minutos de la mañana. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.